¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto verles en esta mañana a cada uno de ustedes. Y hoy tengo un súper tema que todos necesitamos en este día. Así de que voltea con el que está a tu lado y dile, ¿qué le vas a decir? Agárrate. Dile, agárrate de donde puedas. ¿Sí? Antes de decir el tema, déjeme decirle algo. Hace un tiempo estaba escuchando a un pastor que tiene una congregación muy grande. Cuando digo muy grande, estamos hablando de miles de personas. Entonces, existe un mito por ahí en que las iglesias o en las mega iglesias o las iglesias muy grandes pues no tienen cuidado de la gente y son muy permisivos y como que se les dice que es ese tipo de congregaciones pues permiten los pecados de la gente, o sea, como que muy light, ¿verdad? Pero digo que es un mito porque cuando una congregación tiene una buena estructura, no pierde el contacto cercano, ¿verdad?, con esas personas. Por ejemplo, cuando tenemos grupos amistad, podemos ser una congregación grande, pero tener alguien cercano a ti con quien puede estar ahí en tu vida. Entonces él estaba platicando que un día estaba en el aeropuerto y una persona llegó con él y le dijo: pastor, dice, yo conozco su iglesia, dice, y su iglesia es muy grande, pero déjeme decirle algo. Dice, ¿sabía usted que en su iglesia va mucha gente adúltera y mentirosa? Y él se quedó así. Y cuando hizo una cara así, dijo, wow, dice, qué bueno, ¿no? Y luego dice, y luego el otro, ¿por qué qué bueno? Dice, pues sí, qué bueno que va gente pecadora a la iglesia. El día que ya no vaya gente pecadora a la iglesia, se nos acabó la chamba. Entonces, qué bueno que van a la iglesia. ¿Sabe que Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de doctor, sino ¿quiénes? Los enfermos, ¿sí? De la misma manera, los santos no tienen necesidad de ir a la iglesia, sino los pecadores. Los que queremos cada día trabajar más en un área de nuestras vidas y seguir perfeccionándonos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Proverbios capítulo 14 versículo 4 dice así: sin bueyes un establo se mantiene limpio, pero se necesita de un buey fuerte para una gran cosecha, ¿verdad? O sea, qué padre que, ojalá y el establo permaneciera siempre limpio, ¿verdad? En otras palabras, ¿qué significa esto? Que se necesitan pecadores para que haya una iglesia. Y el día que ya no haya pecadores, ese día se nos acabó la chamba. Necesitamos que siempre vengan personas, que siempre haya pecadores en la iglesia, obviamente, ¿verdad? Pecadores que quieran cambiar, que tengan un encuentro con nuestro Señor y dejen de pecar. Dice Santiago, ahora, déjeme decirle algo, este tema que voy a dar son de esos temas difíciles, fuertes, pero que se tienen que decir. ¿Han visto el pollito que dice, alguien lo tenía que decir y se dijo, ¿verdad? Entonces, son de esos temas como el del pollito, ¿verdad? Que alguien lo tenía que decir y se tiene que decir y se va a decir. Entonces, una de las cosas que quiero que usted entienda es que yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Yo estoy aquí para que a través de esta enseñanza usted pueda crear convicción, o más bien que el Espíritu Santo pueda crear convicción de pecado en muchos y sobre todo en los jóvenes, porque luego después ahí andan los jóvenes diciendo, no, pues es que solamente hablan cosas de casados. Pues muchachos, los estamos a ustedes entrenando, ¿verdad? Los estamos enseñando para que tengan un buen matrimonio,
Entonces, jóvenes, sobre todo para ustedes, espero que esto pueda crear temor en ustedes y que el día que se casen sabiendo qué es lo que quieren hacer, qué es lo que van a hacer en Dios. Y yo no vine aquí para juzgar a nadie. Al contrario, dice Santiago capítulo 4 versículo 19 y 20, dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muertes un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, ¿cuál es mi propósito? Mi propósito es hacer volver del error a la persona y regresar nuevamente al camino. Entonces, ¿cómo se llama esta plática? Dicho eso, establecido, ¿cómo se llama esta plática? Se llama las consecuencias del engaño. Traguen saliva. Las consecuencias del engaño. Vamos a ver lo que dice la palabra en 2 Samuel capítulo 11, versículo 1 al 4. Perdón. Dice así, 2 Samuel 11, 1 al 4. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y salieron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Primer error de David: en el tiempo de que los reyes salen a la guerra, David se quedó en su casa. ¿Sí? Primer error de David. Y luego versículo 2 dice: y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se pasaba sobre el terrado de su casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Déjeme decirle que después de esto, no quiero tomar mucho tiempo, pero después de esto, ¿qué pasó? David se dio cuenta de que la mujer había quedado embarazada con este abuso, con este adulterio que David cometió. Pero ella era casada, él no quería que la apedrearan porque la ley mencionaba que aquella persona que fuera adúltera tenía que ser apedreado. Entonces él no quería que la apedrearan y él dijo: bueno, pues voy a hacer algo. Su esposo ahorita está en la guerra, mándenmelo traer y que venga y duerma con su esposa. Estamos todavía a tiempo para que se confundan las cosas de que es su hijo, ¿verdad? Y ahí van y traen a Urías. Y cuando él llega, él se queda en el palacio. Y luego David le dice: no, ve con tu mujer, ve. Y dice: no. Dice: allá en la guerra, en el campo de guerra están todos mis amigos. ¿Y cómo yo voy a venir acá y estar acá disfrutando con mi esposa mientras mis amigos están dando su vida? Dice: no, aquí me quedo. Y se quedó ahí y no fue con su esposa, se quedó a dormir ahí en la puerta del palacio. Entonces David dijo: híjole, entonces ¿ahora qué hago? Cambio de planes. Ojo, siempre que estás en pecado y quieres tapar tu pecado, lo vas a empeorar. Siempre, ¿eh? Entonces, no hay nada mejor más que descubrir tu pecado y que truene lo que tenga que tronar, pero a partir de ahí comenzará tu restauración. Sigues tapando tu pecado, estás cavando tu tumba más hondo. ¿Sí? ¿Y qué dijo David? Dijo: bueno, entonces hagan esto. Llévense a Urías y pónganlo en lo recio de la batalla. Y cuando esté ahí en lo recio de la batalla, todos retrocedan y déjenlo ahí para que lo maten. Entonces, aparte de adulterio, comete homicidio. Porque sus soldados van y hacen lo que, pero por las órdenes de David. Y ya le anuncian a David y le dicen: ¿sabes qué? Urías ya murió. Y entonces él
pues con todas las de la ley, ahora sí dijo, pues ella es viuda, ¿verdad? Entonces la ley declara que cuando ya es viuda, pues ya no tiene compromiso, ya me puedo casar con ella, ¿verdad? Y ahora sí, pues que se anuncie que ya está embarazada, ¿no? ¿Sabes una cosa? A partir de ahí comenzó en decadencia su reinado de David. Ahorita más adelante vamos a ver un poquito más sobre lo que sucedió con David. Pero dice Proverbios capítulo 6, versículo 32. Pero el hombre que comete adulterio es un necio total, porque se destruye a sí mismo. Hay personas que piensan, o más bien, déjeme decirle algo. Yo me he dado cuenta que la mayoría de las personas que están adulterando han caído en un engaño, porque piensan que todo va a estar bien. No. Yo me acuerdo en una ocasión una persona que le estaban confrontando con una situación en cuanto a algo más o menos así. Y él fue a anunciar que ya se iba a separar de su esposa. Y dice, miren, pues yo ya no voy a vivir con mi esposa y pues todo está bien, no pasa nada. Mis hijas ya están grandes, no pasa nada. Y sí pasó, sí pasa. ¿Por qué? Porque empiezas a destruirte a ti mismo. Esa persona se alejó de Dios y dice, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Te alejaste de Dios y hasta la fecha no ha vuelto a Dios. ¿Sí? El bache en el que pasa la familia pueden ser años, ¿sí? Y ahorita vamos a ver un poquito más acerca de ello. Pero ¿cómo que no pasa nada? Sí pasa, pero la persona está engañada, ¿sí? La persona puede más sus deseos carnales que realmente el poder entender el daño que puede hacer a toda la familia. Sí pasa, ¿cómo no pasa? Y la Biblia promete castigo para el adúltero, dice Proverbios capítulo 6, versículo 29. Ahora, antes de leer esto, quiero que entiendan, ¿sí?, que en un momento más vamos a darle balance a esto, porque no quiero ahorita que algunas personas que obviamente, ¿verdad? Pues en una vida de pecado uno comete cosas como estas. Y no quiero quitar que gente diga, ay, híjole, pues en qué momento hago como que voy al baño y ya me salgo, ¿verdad?, de aquí. Aguánteme por favor hasta el final, porque hay esperanza para ti. Dice Proverbios capítulo 6, versículo 29. Así le sucederá al hombre que duerme con la esposa de otro hombre o con el esposo, ¿sí? Aquí está mencionando, ¿verdad?, de el hombre adúltero, pero entendemos que también hay mujeres adúlteras, ¿sí? Y promete la Biblia un castigo para esa persona. Dice, así le sucederá al hombre o a la mujer que duerme con la esposa de otro hombre. El que la abrace no quedará sin castigo. Si tú piensas que no pasa nada, ¿sí?, si tú piensas que vas a quedar sin castigo, estás muy equivocado, estás muy equivocada, ¿sí?, porque hay consecuencias por el pecado. Otra de las cosas es que tendrás una vida de celos y desconfianza. Proverbios capítulo 6, versículo 34 dice así: pues el marido celoso de la mujer se enfurecerá y no tendrá misericordia cuando se cobre venganza. Habrán celos. Toda la confianza que se construyó se viene abajo, se desmorona. Como si usted ha jugado esos palitos, el Jenga, que quita el palito de la confianza y todo se viene abajo, todo se desmorona. Y luego después ahí anda uno quejándose, ay, ¿no confías en mí? Pues no, claro que no. Confiaba en ti, pero ya no. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? El tiempo que a la otra persona necesite para recobrar la confianza. Hay quienes son 6 meses, hay quienes es un año,
Hay quienes son 10 años. Ay, ¿a poco eso voy a? Pues tú te lo buscaste. Entonces, se perderá la confianza, habrá una vida de celos, habrá una vida de ¿dónde estás? Habrá una vida de estar buscando a ver si te está mintiendo a cada rato. Habrá una vida de estar checando el celular. Habrá una vida de estar checándote tu Facebook, tus contactos, con quién hablas, con quién, qué te dijo, quién era. Pues el marido celoso de la mujer se enfurecerá. ¿Sí? Y tú te lo ganas si cometes adulterio. Dice, otra de las cosas, de las consecuencias es: perderás el honor y quedará una marca para toda la vida. Dice Proverbios 5, 7 al 9. Así que ahora, hijos míos, escúchenme. Nunca se aparten de lo que les voy a decir. Aléjate de ella, no te acerques a la puerta de su casa. Si lo haces, perderás el honor. Perderás el honor. Mira, una de las cosas que los cristianos tenemos de valor, si no es que la única, es tu testimonio. Pierde eso y ¿qué te queda como cristiano? Nada. Perderás el honor. Dice Proverbios 6, 32 y 33. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenzas hallará, y su afrenta nunca será borrada. Nunca será borrada. Siempre tendrás que caminar con ese error toda tu vida. Toda la vida. ¿Sí? Dejarás de ser el héroe de tus hijos. ¿Sabes una de las cosas? Yo una vez le escuché a Carlos Ortiz esto y lo hice y me adueñé de esa frase. Y espero que si te gusta te adueñes de ella. Carlos Ortiz dijo: ¿saben por qué yo no cometo adulterio? Simplemente porque me pongo a pensar ¿qué le voy a decir a mis hijos? No soportaría yo la vergüenza de tener que mirarlos a la cara y decirles: hijos, me acosté con una mujer que no era su mamá y la hice mía. Y créemelo, en momentos de tentación te ayuda el hecho de poder imaginarte esa escena, ¿sí? Donde tú estás enfrentando el confesarle a tus hijos, el ver sus lágrimas, ¿sí? Y el hecho de que el héroe de sus vidas se viene abajo. Otra consecuencia: te vendrá ruina económica. Proverbios capítulo 5, versículo 8 al 11. Dice así: aléjate de ella, no te acerques a la puerta de su casa. Ya lo leímos. Si lo haces, perderás el honor. Escucha, y dice: y perderás todo lo que has logrado en manos de gente que no tiene compasión. Yo he sido testigo con mis propios ojos de personas que cometen adulterio. Y ahí van bien económicamente, ahí van echándole ganas, saliendo adelante, y todo se viene abajo. Las cosas ya no empiezan a funcionar, el negocio ya no empieza a salir. A veces lo corren del trabajo y empieza a haber una ruina económica. Y lo peor del caso es que se lleva de corbata a toda la familia. Dice el versículo 10: no sea que extraños se sacien de tu fuerza. ¿Te das cuenta? Trabajarás mucho y otros
son los que se van a saciar de tu fuerza. Y tus trabajos estén en casa del extraño. Lo que ganas, ¿para quién es? Lo va a disfrutar el extraño. Al rato se divorcian. Al rato tú tienes que pagar pensión a tus hijos. Y te das cuenta de que ahora la que fue tu esposa, a la que engañaste, ahora está casada con otro, ¿sí? Y tú estás dando pensión y hasta casi estás manteniendo al otro. Dice aquí, y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. ¿Qué más viene? Viene la maldad. La maldad, sabes que se abre una puerta de maldad a la familia y la maldad se multiplica en tu familia. Quiero retomar la historia de David. Déjenme decirles que cuando David cometió este pecado, él abrió una puerta de maldad a la familia. Y cuenta la historia que David tuvo un hijo y este hijo se llamaba Amnón. Y Amnón tenía una media hermana porque pues David tenía varias mujeres y con otra mujer tuvo una hija que se llamaba Tamar. Y Amnón se enamoró de su media hermana, lo cual era incorrecto. Pero bueno, entendemos ya después en la palabra que solamente era lascivia lo que él tenía. Solamente tenía deseo sexual contra su hermana. Porque menciona la palabra que cuando él hace todo arma un teatro para que su hermana venga con él la encierra con él y la viola, ¿sí? Dice que después, en ese momento dice, y su odio, dice, en cuanto la violó, dice, su odio fue peor que el amor que le tenía. ¿Te das cuenta de cómo muchas personas se dejan llevar nada más por la atracción sexual? Cuidado, jóvenes, porque muchas de las veces alguien te puede decir que te ama y en el momento en que tienes relaciones sexuales con esa persona te cambia, te puede odiar, porque cuando es solo atracción sexual, ¡pum!, no era más que eso, nada más. Y su hijo cometió violación con su hermana, ¿sí? Y luego después se desenrolla todo, se desencadena todo un relajo aquí, porque Tamar era hermana de Absalón. Absalón se da cuenta de que su papá no hace nada y Absalón mata a su hermano, a su medio hermano, ¿sí? A Amnón. Pero después la palabra menciona que Absalón le quita el reino a David. Hace todo un rollo ahí para quitarle el reino a su papá. David tiene que salir huyendo. En aquellos tiempos había mucha traición por querer uno estar en el trono. Algún hermano mataba a sus hermanos, ¿verdad? Porque alguno de ellos iba a heredar el reino y para él quedarse con el reino. Y había mucha traición y todo ese rollo. Y David sale huyendo. Y dice la palabra que las concubinas de David, Absalón comienza a fornicar con ellas a la vista de todos, a la vista de todo el pueblo, ¿sí? Entonces te das cuenta, ahora, y eso sin contar todas las mujeres que tuvo ¿cómo se llama? Salomón, que era otro de los hijos de David. Mira lo que dice Primera de Reyes 11 del 1 al 3. Primera de Reyes 11 del 1 al 3. Dice así: ahora bien, además de casarse con la hija del faraón, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonitas e hititas. Todas ellas mujeres extranjeras, de lo cual no debía de hacer un judío. ¿Estamos de acuerdo? Versículo 2.
que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho, ahí está, había dicho a los israelitas: no se unan a ellas ni ellas a ustedes, porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Con tales mujeres se unió Salomón y tuvo amoríos. ¿Sí? Imagínate la perversión sexual que se abrió en la familia. ¿Todo por qué? Porque el padre cometió adulterio. Hay una película, no me acuerdo ahorita cómo se llama porque se me acaba de ocurrir. Pero hay una película donde precisamente habla acerca de esto, de cosas, de temas que en las familias no se hablan, como lo que es violaciones, el abuso del abuelo con la nieta, ¿sí? Los primos, eso de estarse acostando. Déjenme decirles esto es gratis, esto es gratis. No acueste al primo con la prima. No los acuesten. ¿Cuántas violaciones hay a través de eso? ¿Cuántos abusos sexuales hay a través de eso? No son primos que duerman juntos. Va toda la familia a visitar al rancho y ahí nos acomodamos todos. Y el primo con la prima. Y en la mañana ya amaneció toda manoseada la muchacha. Pues, ¿qué esperabas? La gente pecadora peca. Bueno, eso fue gratis. Entonces la maldad se multiplica en la familia, ¿sí? Y versículo 3, miren, ahí termina estábamos leyendo Primera de Reyes 11, 1 al 3. El 3 no lo leí. Dice: tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas, todas ellas mujeres. Todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera el corazón de Salomón. ¿Cuántas tuvo? 700 esposas y 300 concubinas. 1000 suegras. Dios santo. ¿Te puedes imaginar? Si con una suegra, ahí vamos, echándole ganas. Jesucristo. Otra de las cosas es que abres puertas a inseguridades y temores. Sabes que cuando hay adulterio se causan daños psicológicos, como por ejemplo, los hijos se vuelven inseguros. Hay un porcentaje muy alto, hay estudios de que cuando gente se divorcia por cosas como estas, los hijos se echan la culpa. Y bueno, y aquí se desenvuelve todavía otras cosas más. Los hijos echan la culpa y luego al ratito andan pensando en el suicidio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos dicen: es que yo tuve la culpa de que mis papás se separaran. La esposa se vuelve temerosa, depresiva, enojona, bipolar. Hay mujeres así. Ahora, hombre, voltee con su esposa y dígale: si yo no te he engañado, ¿por qué eres así? Bueno, eso es otro rollo. Los hombres o mujeres que están en el ministerio, ¿verdad?, serán quitados del ministerio. Primera de Timoteo 3:2 dice así: pero es necesario que el obispo, en otras palabras, que el líder, ¿sí?, aquel que está en un liderazgo, sea irreprensible, marido de una sola mujer. Hay otra versión que dice que esté casado solo con una, ¿sí? Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Pero está diciendo marido de una sola mujer. Y si tú no puedes estar con una sola mujer, no puedes estar en el liderazgo.
No puedes ser un líder, ¿sí? A lo mejor hay personas que cometen el adulterio y se restauran, pero ¿sabes una de las cosas? Tú vas a perder la capacidad de ministrar con autoridad ciertos temas. O sea, hay temas que ya no te queda a ti. Bueno, sí lo puedes ministrar. Ya con el tiempo tú puedes advertirle a la gente de los desastres que hace uno cuando comete este tipo de adulterios, este tipo de pecados como lo que es el adulterio, ¿sí? Entonces, cuando somos ministros, ¿sí?, pues se tiene que quitar de el liderazgo. Ahora, vamos, en el tiempo que me queda, vamos a ver qué pasa con los que fueron adúlteros antes de conocer a Dios, antes de Cristo. Porque, como le dije hace un momento, los pecadores pecan. Así como los jugadores de fútbol juegan, los borrachos toman, los pecadores pecan, ¿sí? O sea, antes de Cristo, tú y yo, ¿qué hacíamos? Algo que nos salía muy bien era pecar, ¿cierto? Porque no sé si te has dado cuenta que ahora en Cristo no sabemos pecar, ¿verdad? Mi esposa es de las que dice, si va a pecar, peque bien. Pero en Cristo no sabemos pecar. Pero los pecadores, ¿qué es? Cuando uno no estaba con Cristo, una de las cosas que nos salía bien era pecar. Entonces, ¿qué pasa con los que fueron adúlteros antes de conocer a Dios? Vamos a ver la historia de la mujer adúltera en Juan capítulo 8, versículo 1 al 11. Juan 8, 1 al 11. Dice así: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley de Moisés, que nos mandó Moisés, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Todo mundo quisiéramos saber a ver qué estaba escribiendo, ¿verdad? Lo que muchos nos imaginamos, incluso teólogos se imaginan, es que probablemente Jesús empezó a escribir pecados, ¿sí? Mentira, robo, y empezó a escribir, y donde muchos empezaron a ver y decir, eso yo lo he hecho, ¿sí? Bueno, no sé, son especulaciones. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Yo creo que dijo, y me falta fulano, sutano, ¿verdad? Versículo 9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué pasa con aquellas personas que en algún momento tú fuiste adúltero, fuiste adúltera, cometiste adulterio? ¿Sabes? Si tú te encontraste con Jesús, déjame decirte que Él te dice: ni yo te condeno. Y eso es una promesa que tú tienes que abrazar. Sé que es algo difícil, sé que es una afrenta que no será borrada, que quedará escrito en la familia,
pero que puedes aprender de ello, pero que tienes que abrazar esa promesa para que el enemigo no traiga condenación sobre tu vida. Porque si el enemigo trae condenación sobre tu vida, no vas a poder avanzar. Siempre te vas a quedar ahí hundido en tu pecado. Y ya no es un pecado. Si ya encontraste a Cristo como esta mujer encontró a Cristo, si encontraste a Jesús en tu corazón, ¿sabes qué? El Señor te perdonó tus pecados. Y según sé lo que dice la palabra, que los tomó y los echó a lo profundo del mar, ¿sí? Donde ningún ser humano puede llegar. Toma esta promesa: ni yo te condeno. No te sientas condenado, no te sientas condenada. Toma la promesa y sé libre. Sé libre. Juan capítulo 3 versículo 17 dice así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Más que condenar Jesús a esa mujer y decirle: mira nomás, qué malas mañas traes, mujer. ¿Sabes qué? Jesús no se sorprendió de que la mujer pecara, porque el pecador, ¿qué hace? Peca. Y a eso vino Jesús, a salvar a los pecadores, a convencer al mundo de pecado, a decirles: está mal tu vida, te estás haciendo daño tú y estás haciendo daño a tu familia, a tus hijos, y vas a morir si sigues pecando. Y lo peor del caso, cuando estés en la eternidad, vas a sufrir la muerte eterna. ¿Qué es la muerte eterna? Es la separación de Dios por la eternidad. Escuche, hay dos muertes solamente que vamos a experimentar, que puede uno experimentar. La primera muerte es la separación del espíritu con el cuerpo. Es cuando uno cuelga los tenis. Esa es la primera muerte. Pero la segunda muerte, que esa es la peor, es cuando una persona no tiene a Jesús en su corazón y es separado de Dios por la eternidad. Esa es la muerte segunda, dice la palabra de Dios, ¿sí? Entonces Jesús viene a prevenir a las personas. Hay mucha gente que va hacia el infierno, pero ya está viviendo un infierno ahorita. Entonces el Señor nos quiere salvar de que vivamos una buena vida aquí y también en la eternidad. Romanos 8:1 dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. ¿Escuchó? No hay ninguna condenación para los que ya están en Cristo Jesús. Eso fue en otro tiempo. Pero ahora en Cristo ya no hay condenación. Ya nadie te debe de condenar por lo que hiciste en otra vida. Si el diablo viene y te dice: ay, sí, mira nomás, ahí estás levantando las manos, hipócrita, adúltero. Y tú le vas a decir al diablo: ¿sabes qué? Eso no me lo digas a mí, porque no era yo, era otro, ¿sí? Y el otro ya murió y fue enterrado con Cristo Jesús. Y ahora yo soy resucitado y soy una nueva criatura. Por eso es que Jesús nos dio la oportunidad de tener un nuevo nacimiento. Cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón, hay un nuevo nacimiento. Es decir, que son borrados todos tus pecados y comienzas con hojas en blanco. Dice la palabra que ¿cómo se dice? Todo lo que nos era contrario, lo que nos culpaba, dice la palabra que Jesús lo clavó. El acta de decretos que había en contra nuestra, dice que fue clavada en la cruz. Fue clavada ahí en la cruz, con todos nuestros pecados, todo lo que decía que nosotros éramos culpables. Y a partir de ahora tenemos un nuevo nacimiento con hojas en blanco, ¿sí? Entonces no permitas que nadie te condene.
Y luego 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tienes que entender esto. Las cosas viejas, lo que hicieron atrás, esas ya pasaron. Todas son hechas nuevas. Cuando ustedes vienen a los pies de Jesús, mira, yo entiendo que toda persona sin Cristo va a ser un relajo de su vida. Y va a haber pecados como estos y peores, porque no tienen a Cristo. Pero ahora cuando venimos al Señor, dice que las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. ¿Sí? Todas son hechas nuevas. Rápidamente, vámonos a ver qué hacer si tu esposo o tu esposa te confiesa un engaño, porque eso es muy importante. ¿Sí? Número 1, no tomes decisiones apresuradas. Bueno, yo diría que si la persona te confiesa un engaño, sabes que esa persona quiere cambiar. Yo siento que esa persona quiere cambiar. Entonces habrá que considerarlo bien, porque no cualquiera se anima a confesar un engaño. Hay muchos que dicen: prefiero irme a la tumba con esto, porque conozco a mi vieja. Pero cuando una persona se arma de valor y quiere confesar su engaño, es porque quiere cambiar. Entonces no tomaría decisiones apresuradas, porque te vas a meter en una guerra y debes de calcular los costos de la guerra, dice la palabra. La separación de los hijos con su padre, gastos de abogado, por pensión. Le tomará mucho tiempo ir y venir a citatorios con abogados. A lo mejor se van a ver afectados económicamente por demandas, por metidas a la cárcel, chorro de cosas que hay que considerar, ¿verdad? Antes de rápido tener que hacer todo un rollo. Número 2, entonces número 1 fue: no tomes decisiones apresuradamente. ¿Sí? La palabra dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Entonces platica con personas maduras espiritualmente, ¿sí? No se lo digas a tu mejor amiga o a tu mamá, ¿verdad? Díselo a personas que están fuera de, porque tu mamá te va a decir: hija, yo te doy el veneno, yo te digo cómo se lo pongas. ¿Verdad? No, personas maduras y que están fuera de, que pueden aconsejarte sabiamente y sobre todo bíblicamente. Número 2, háblenlo. Y si estás dispuesto a perdonar, si estás dispuesta a perdonar, nunca lo vuelvan a sacar. Nunca lo vuelvan, a menos que sea para dar un testimonio, para ayudar a alguna persona, pero nunca lo vuelvan a sacar. Santiago capítulo 5 versículo 16 dice: confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. ¿Sí? Entonces no lo vuelvan a sacar. La palabra menciona que fornicación y toda inmundicia aún ni se nombre entre los santos. ¿Sí? Uno de los errores de querer castigar a tu cónyuge es sacarlo a la luz cada que haya oportunidad. Es como la manera de castigarlo o castigarla, ¿verdad? Cada que haya oportunidad, sacarle el engaño. No lo vuelvas a hacer. Mira, créemelo, esa persona ya su conciencia le está castigando. ¿Sí? Tienes que hacerte estas preguntas. Si ya están separados, si quieren volverse, les quieres dar una oportunidad, tienes que hacerte estas preguntas. O si sabes, si acabas de descubrir que te está engañando, tienes que hacerte estas preguntas. ¿Listos? Ahí va. Número 1, ¿fue un incidente aislado o es un estilo de vida? Eso es muy importante. Eso de aquí parte todo.
saber si fue un incidente aislado o es un estilo de vida, porque puede ser que la persona te confiesa que en alguna ocasión, ¿sí?, pues se acostó con una persona, ¿sí?, cometió el adulterio, o es una persona que constantemente va con prostitutas, ¿sí?, porque es parte de su estilo de vida, o incluso que que está viviendo con otra mujer también, tiene una doble vida, ¿verdad? Va y viene. Entonces hay que preguntarnos estos: ¿es un incidente aislado o es un estilo de vida? Si fue un incidente aislado, no significa que lo volverá a hacer, ¿sí? Entonces, pero si es un estilo de vida, ahí hay una fisura en su carácter. Y créeme lo que lo volverá a hacer, porque no depende de él. Él quiere serte fiel, pero no depende de él. Hay una fisura en su carácter. Y créemelo que lo volverá a hacer. Te prometerá que no lo volverá a hacer, porque ese es el deseo de su corazón. Y sí es sincero. Pero esa fisura en su carácter lo lleva nuevamente a cometer el adulterio, a cometer el pecado, ¿sí? A menos que busque ayuda. Si fue antes de conocer a Cristo, tenemos que entender dos cosas, ¿sí? Como dije hace un momento, el pecador peca, eso ya lo tenemos que entender, ¿sí? Y que el que está esclavizado al pecado no decide por sí mismo. Le es inevitable no pecar. Antes de Cristo, ¿sí? Ahora en Cristo el Señor nos ha liberado de la maldición del pecado. Antes el pecado nos esclavizaba y nos decía: tú vas a hacer lo que yo te ordene, y nosotros íbamos a pecar porque éramos esclavos del pecado. Cristo nos liberó del pecado y ahora el pecado nos dice: tú vas a hacer lo que yo te ordene, y usted le dice: ¿tu abuela qué? Yo hago lo que Cristo me ordene, ¿sí? Es una gran diferencia. ¿Por qué digo esto? Porque si fue antes de Cristo, también tenemos que entender que nuestra vida era un relajo, ¿sí? Hay un hombre, cuentan una historia que fue verdad, de un hombre que estaba en un grupo celular, en un grupo como los grupos amistad, en una congregación, y él menciona que estando con los demás hombres les dijo: ¿saben qué? He estado sintiendo muy fuerte últimamente tener que confesarle a mi esposa de un engaño que tuve antes de que yo fuera cristiano. Eso es muy importante también, que sea en el momento que el Espíritu Santo te lo pone a hacerlo, porque la otra persona tiene que estar lista, preparada por el Espíritu Santo. Si no, créemelo, va a haber todo la bomba de Hiroshima te va a hacer corto. Entonces, si él estaba sintiendo una urgencia por parte del Espíritu Santo, es porque el Espíritu Santo ya había trabajado en la otra persona, ¿sí? Entonces les dijo: yo siento muy fuerte tener que confesarle a mi esposa que antes que yo no era cristiano, yo la engañé. Y ellos lo animaron y le dijeron: ¿sabes qué? Vamos a estar orando por ti, adelante, échale ganas. Y él fue y habló con su esposa, y después, cuando se volvió a reunir en el grupo celular con estos hombres, le dijo: no van a creer lo que mi esposa me dijo. Dice: llegué y le confesé a mi esposa que yo le había sido infiel antes de que nosotros aceptáramos a Jesús. Y ella me miró y me dijo: siento mucho que hayas tenido que cargar con esa culpabilidad tantos años. Porque créemelo, la persona que calla, dice la palabra, que envejece sus huesos. Hay una culpabilidad dentro de esa persona,
para todos los días de su vida. Ya está siendo castigada esa persona. Por eso es importante que en algún momento, si usted quiere ser totalmente libre, usted tiene que hablarlo. Uno dice, no, me lo llevo a la tumba. No, si quieres realmente ser libre, tienes que hablarlo. No tiene que ser ahorita, no tiene que ser inmediatamente saliendo de este lugar. Tiene que ser en el tiempo de Dios. Pero si quieres realmente que Dios restaure tu matrimonio, en algún momento tienen que hablarlo. ¿Sí? Ok, nos hacemos esta otra pregunta. ¿Estás sinceramente arrepentido o arrepentida? Juan dijo, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Se tiene que notar en la persona que le está echando ganas. Número 3, ¿aceptó su responsabilidad o te culpó a ti? Déjame decirte que ninguna situación, por difícil que parezca, y he escuchado muchas, yo creo que tenemos libretos para hacer novelas en Televisa, pero muchísimo. Pero déjame decirte que ninguna situación, por difícil que parezca, es digna de excusar el acto del adulterio, porque es un pecado, ¿sí? Jesús dijo, ni yo te condeno, pero no peques más. Es decir, Jesús no la condenó, pero no la excusó. Ok, yo no te voy a condenar, pero no lo vuelvas a hacer. ¿Sí? No le dijo, yo no te voy a condenar y puedes seguir con tu vida. Échale ganas, pues tú así vives, mija. De eso te ganas la vida, pues yo lo entiendo. No. Nada, ¿sí? Es digno de excusar un acto de pecado. Número 4, vámonos rápido. Número 4, ¿sigue viendo a la otra persona? Hay que evitar todo contacto y comunicación con la otra persona. Dice Proverbios 6:27. ¿Puede alguien echarse brasas en el pecho sin quemarse la ropa? En pocas palabras, ¿puedes seguir teniendo contacto con esa persona sin que vuelvas a caer otra vez? Mire, necesitas darle un ultimátum. Si todavía está viendo a la persona, tú necesitas pedirle cambios inmediatos. No, es que nos tenemos que mandar mensajes por cosas del trabajo. No, pues es que es mi secretaria, ¿qué quieres que haga? Que no es que, pues córrela. Es que es mi amiga del trabajo, cámbiese de trabajo. O sea, dice un dicho, para grandes males, grandes remedios. ¿Sí? Escucha esto que te voy a decir. Hay muchas personas que piensan que el acostarse con alguien, eso es tener intimidad. Pero tener intimidad es abrir tu corazón, compartir todo lo que tú eres con otra persona. Y si tú estás mandándole mensajes a otra persona que no es tu esposo, que no es tu esposa, y estás abriendo tu corazón, tú estás teniendo intimidad por WhatsApp. Ya lo demás viene después. Algunos están diciendo, ¿para qué vine hoy? Número 5, ¿qué está haciendo para no volver a caer? ¿Sí? ¿Quiere ayuda? ¿Ya buscó un programa de ayuda? ¿Quiere acercarse a Dios? Esas cosas son determinantes para saber qué vas a responder a una situación como esa. ¿Sí? 6 y último, pídele un examen para determinar si ha contraído enfermedades venéreas. Porque si le vas a dar otra oportunidad, quieres estar seguro de que no va a arriesgar tu salud y la de tus futuros hijos. ¿Sí? Si es una persona que se acostó con alguien más, necesitas estar seguro, necesitas estar segura de que no contrajo enfermedades. Y si se niega,
es que no está dispuesto o no está dispuesta a pelear por su matrimonio y a hacer lo que tenga que hacer para salvar su matrimonio. Qué difícil, ¿verdad? Híjole, hoy no escuché ningún amén, ningún nada. Esto es tremendo, esto es tremendo. Pero sé que nos va a ayudar a todos.